Bien, ahora estamos grabando. Entonces, bueno, la clase de hoy continúa con lo que habíamos estado hablando acerca de de la tecnología asociada con los dispositivos de cómputo, ¿no? Este, eh, de, Estábamos hablando, decía yo, del transistor al final de la clase pasada, ¿no? Y bueno, entonces, en conclusión, la conclusión que podemos extraer, digamos, del final de la clase pasada es que, pues, en la tecnología de dispositivos de cómputo actuales, digitales, es un mundo binario, ¿no? Todo está, todo está en binario. En efecto, sí, ya se está grabando. Este, entonces, por supuesto, dado que habíamos dicho que la idea de von Neumann era almacenar en la memoria de la computadora el programa, además de los datos de la computadora, entonces esos datos y esas instrucciones se almacenan, por supuesto, entonces en esa memoria, y dado que esa memoria está, almacena las cosas en función de si hay o no hay carga, de si hay o no hay corriente, digamos que podemos pensar que todo en la computadora se almacena conceptualmente para nosotros, lo podemos concebir de una manera abstracta como si estuvieran en binario, todo, ¿no? Este, y entonces, bueno, pero oye, pero en la vida real yo uso un chorro de tipos de datos diferentes, ¿no? De hecho, uso pues, un remedio de números reales a los que les llamo de punto flotante, y uso números enteros, y uso números enteros negativos, y no tengo manera en la computadora de ponerle un menos a un número para decirle que es negativo, porque solo tengo ceros y unos. Sí, en efecto, ¿no? Manejamos un chorro de tipos de datos diferentes, y lo que hacemos es codificar, ¿no? Todo el tiempo estamos haciendo eso en la computadora. Todo el tiempo codificamos una cosa. Codificar es representar una cosa con otra, por supuesto. Todo el tiempo utilizamos códigos para que esas cadenas binarias que están puestas en la memoria, pues las interpretemos de cierta manera, ¿no? Este, Les ponemos un formato, por ejemplo, el de IEEE 754 para representar números en punto flotante o números de doble precisión para que sea nuestro símil de números reales, ¿no? Eh, eh, este, eh, y utilizamos complementos y excesos para números negativos, por ejemplo, cosas que van a ver, por cierto, con Jimena, ¿no? Este, digamos que siempre estamos haciendo eso. También inventamos códigos para representar caracteres, ¿no? ASCII, UTF-8, ISO 8859, Unicode, etcétera, ¿no? Permanentemente estamos haciendo eso. Y las instrucciones también van a vivir en la memoria, ¿no? De acuerdo con la arquitectura de von Neumann. Entonces, pues, ¿cómo las representamos? Pues también como cadenas binarias en efecto, ¿no? También deberían estar representadas como cadenas binarias. ¿Y cuáles instrucciones ponemos? Ah, ese es el tema central de la arquitectura de un conjunto de instrucciones, ¿no? Este, pero bueno, las instrucciones sirven, por supuesto nos sirven para expresar algoritmos. Por cierto, algoritmo es un concepto bastante escurridizo para formularlo en términos coloquiales, ¿no? O sea, en términos formales, utilizando las abstracciones de Alan Turing o las de Alonso Church o algunas de las equivalentes, pues, ¿no? Está muy preciso definido qué es un algoritmo, ¿no? Pero en términos coloquiales, expresarlo siempre se escapa algo. De hecho, no hay como un acuerdo en general en los profesionales de la computación acerca de cuál es una buena definición coloquial de algoritmo. Esta es una, ¿no? Que es bastante usada y no está tan mal. Un conjunto finito y ordenado de instrucciones no ambiguas que permiten resolver un problema, llevar a cabo una tarea o efectuar un cálculo a partir de un conjunto de datos de entrada, obteniendo un conjunto de datos de salida, ¿no? Que presuponemos pues, son más útiles para nosotros que los de entrada, ¿no? Por supuesto. Y algunos añaden que el tiempo de ejecución debe ser finito. Y entonces hay un pequeño problema ahí porque, por ejemplo, el número pi es un número computable, o sea, se puede calcular, pero pues, no toma un tiempo finito calcularlo porque tiene infinitos dígitos, ¿no? Entonces, bueno, por eso cosas como esa es que no es tan fácil definir coloquialmente qué es un algoritmo, ¿no? Este, eh, pero bueno, aquí ya hay una cosa que hay que distinguir, ¿no? Un conjunto finito y ordenado de instrucciones no ambiguas. ¿Qué es eso de no ambiguo? O sea, ¿para quién o para qué? Que esté bien definido, ¿no? O Ajá, sea, que no tenga otras interpretaciones.
En efecto, eso es, en efecto, que no tenga otras interpretaciones, que no puedas pensar otra cosa más que lo que dice ahí con precisión, ¿no? Este, que no haya más que una sola interpretación para eso que está diciendo la instrucción. ¿Pero para quién? ¿O para qué? Para quien va a ejecutar, ¿no? Eh, o ya sea para quién, o sea, para la persona, o para qué, para el objeto que va a ejecutar. Este, o sea que está suponiendo, y no lo dice la definición, pero estamos suponiendo ahí implícitamente, ¿se dan cuenta? Que hay una entidad que sabe qué hacer, que interpreta esas cosas, para quien en efecto no debe ser ambiguo lo que está leyendo. Debe haber un ejecutante, ¿no? No lo decimos en la definición de algoritmo, pero está implícito. Por eso es también que es medio escurridizo la definición, porque nunca hablamos de del ejecutante. Si yo le digo a un niño pequeño que lave la ropa, ¿no? Y no sabe cómo funciona la lavadora, pues no va a saber qué hacer. Eso es una instrucción ambigua para él, ¿no? Si a mí me dicen lava la ropa, ya sé qué hacer, ya sé qué apachurrar la lavadora, ¿no? Y si no tuviera lavadora, también sabría qué hacer, cómo enjuagar, cómo tallar en el lavadero, etcétera, ¿no? O sea, sé lo que significa lavar la ropa. Soy un ejecutante que lava la ropa, pues, ¿no? Pero alguien que no sabe o que no tiene contexto o que no forma parte de su lenguaje intrínseco, ¿no? Sí va a ser ambiguo. Así que siempre que hablamos de esa ambigüedad, lo que realmente estamos tratando de decir es que, oye, hay un lenguaje. El ejecutante tiene que tener un lenguaje en el que le estás expresando las instrucciones que debe ejecutar. Entiende esas instrucciones porque tiene un lenguaje interconstruido, un lenguaje innato, un lenguaje inherente a él. Y si las puede interpretar solo de una manera, es que no son ambiguas, ¿no? Entonces, en efecto, siempre estamos presuponiendo en la definición de algoritmo que hay un ejecutante que tiene un lenguaje propio, ¿no? Este, por cierto, adicionalmente acá, en la definición del algoritmo, también habría que considerar que ese ejecutante debe tener cierto estado y que el estado final al que llega podría muy bien ser parte de la respuesta que el algoritmo entrega, ¿no? Pero bueno, esa es como una consideración adicional todavía a esa definición de algoritmo, ¿no? Entonces llegamos a esto, ¿verdad? Toda máquina, computadora, toda máquina que computa, todo ente que ejecuta un algoritmo, debe tener un lenguaje intrínseco, un lenguaje que entiende per se. Por el simple hecho de haber nacido, digamos, entiende ese lenguaje, ¿no? A eso es a lo que le llamamos lenguaje de máquina, ¿no? Todo ejecutor de algoritmos, toda máquina, debe tener un lenguaje innato en el que se le deben suministrar los algoritmos para asegurarnos de que no sean ambiguos, ¿no? Para asegurarnos de que solo hay una interpretación posible de cada instrucción, se la damos en el lenguaje que esa cosa entiende, ¿no? Por cierto, todas las computadoras, pues en principio son equivalentes a una máquina de Turing. Entonces, pues bueno, ¿por qué hablamos de un lenguaje? Pues, sí, porque bueno, es equivalente a una máquina de Turing y todas las computadoras son equivalentes a una máquina de Turing, pero digamos que las instrucciones que la constituyen en una máquina de Turing pueden ser diferentes. Son equivalentes, pero pueden ser diferentes, ¿no? Ese es el chiste. Todas las máquinas son, a final de cuentas, una máquina de Turing, pero implementada de diferente manera, ¿no? Y en eso consiste diseñar el conjunto de instrucciones. Entonces, bueno, necesariamente entonces nuestras computadoras electrónicas deben poseer un lenguaje de máquina a fuerzas, ¿no? Este, César está esperando a que le den su máquina de Turing desde que entró a la carrera. Sí, es una novatada común entre los computólogos, ¿no? Ir a decirles a los chavos de primer ingreso que tienen que comprar una máquina de Turing de 2 gigas de RAM, alguna cosa así. Este, pues bueno, todas nuestras computadoras electrónicas digitales deben poseer un lenguaje de máquina. Y bueno, por supuesto, como el programa, que está dado en términos de esas instrucciones, tiene que almacenarse en la memoria, y la memoria está hecha de celdas que almacenan o no carga, entonces, por supuesto, esas instrucciones, como decía yo hace rato, deben estar codificadas en binario, ¿no? Y entonces uno debería poder programar poniendo ceros y unos en la memoria de la computadora. Eso, híjole, sería terrible, ¿no? Este,
este, se ha hecho. Es raro, pero se ha hecho a lo largo de la historia. Miren acá, a la izquierda, a la derecha, para mí, este, está esta de aquí. Es una PDP-8, como la que teníamos en el departamento de matemáticas, pues en la década de los 80, ¿no? Este panel que está aquí, que estoy llenando con el mouse, no sé si lo ven. Este panel de aquí tiene switches. Esos switches servirían para poner, pues es un switch, tiene dos posiciones, 0 o 1, ¿no? Servía para poner ceros y unos en los registros de esa computadora y para cargarle cosas en la memoria con ceros y unos. O sea, uno podía literalmente programar el lenguaje de máquina en esa cosa, subiéndole y bajándole los switches y diciendo dónde iba lo que uno estaba poniendo, el contenido que uno estaba poniendo en los switches codificado, ¿no? Entonces, se podía programar el lenguaje de máquina en esa cosa. Por supuesto, casi nadie lo hacía, ¿no? O sea, pero esta que está acá a la izquierda, la IMSI 8080, es pues, esencialmente la primera microcomputadora que existió a lo largo de la historia, ¿no? Y esa primera microcomputadora, pues por supuesto, adivinen qué, pues se programaba así, con switches como están ahí, ¿no? En ceros y unos, subiendo y bajando switches, ¿no? Este, por supuesto, solo algunos cuates muy clavados, muy nerds, digamos, hacían esa cosa, ¿no? Después, por supuesto, hubo otros que diseñaron circuitos adicionales para poder conectarle un teclado y para poder conectarle un monitor, esa cosa. Y por cierto, es una de las protagonistas de la película War Games de 1985 o algo así, que, pues, bueno, yo era fan de esa, por supuesto, pues yo era adolescente en ese entonces, ¿no? En una de esas programaron una canción muy famosa que se llama Daisy, ¿no? Unos ingenieros Ah, no sé, no se sabría decirte. pusieron de locos y se pusieron a programar Daisy en una de esas computadoras. No recuerdo Wow, cuál es el nombre, pero recuerdo que terminaba en 8080. Entonces wow. programaron música en una computadora. Órale. Ah, pues si me puedes luego pasar la referencia, estaría chido, muchas gracias, ¿no? ¿Qué? Hay un error en Mario World que puedes acomodar los elementos en pantalla en ciertas posiciones para hacer un código que el profesor. Órale, eso está bien loco, cabrón. Wow, el César nos puso ahí en el chat una cosa bien extraña, cabrón. Eso es como un, bueno, está bien extraño. Bueno, entonces, ya no programamos así, ¿no? Afortunadamente. Este, eh, no creo que haya sido divertido, pero bueno, seguramente hubo a quien sí le parecía así. Eh, ¿Por qué? Bueno, onda, pues quién querría aprenderse que 100101 es una suma, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que estamos codificando de ceros y unos es una operación. A lo mejor esos 6 bits que están ahí es una suma para la computadora. Entonces, ¿quién quiere aprenderse eso? No manches, ¿no? Está horrible. ¿Quién quería arriesgarse a que un cambio de un bit, que te equivoques en un bit, cambias todo el programa y valió gorro todo, ¿no? Lo que hiciste. Entonces, normalmente no hacemos eso, bendito sea Dios. Programamos en lenguajes de alto nivel. De alto nivel. ¿Qué significa alto nivel? Soy como, o sea, algo bien acá, güey, ¿no? Este, sí, en efecto, ¿a qué se refiere el término alto nivel? ¿Ustedes a qué les suena alto nivel? Una que es un lenguaje que está enmascarado, por así decirlo, y que para nosotros significa una cosa, pero para la Ok. computadora significa otra cosa. O sea, es algo más manejable en términos de, em, ¿cómo decirlo? O sea, podría ser como un alto nivel de instrucciones, ¿no? ¿Eh? Podría ser como un alto nivel de instrucciones. Sí, algo así. Ajá. En efecto, ambos tienen la razón, de hecho. Se ve como más fácil para nosotros la mnemotecnia. Eso, en efecto, para nosotros es más simple, es más cercano a nosotros y más lejano a la computadora. En efecto, sí. Se refiere a eso. Es alto nivel semántico, ¿no? Es cada instrucción en C, en Python, en Java, en el lenguaje que quieran, ¿no? Corresponde en general a varias instrucciones en lenguaje de máquina. Eso significa que el nivel semántico, el nivel de significatividad, lo que significa una instrucción en lenguaje en C o en Python, etcétera, ¿no? Corresponde realmente a muchas instrucciones mucho más elementales, en un nivel semántico inferior en la computadora. Así que a eso se refiere el alto nivel. Cuando decimos que programamos en un lenguaje de alto nivel, nos referimos al nivel semántico de las instrucciones de ese lenguaje, ¿no? En efecto, los lenguajes de alto nivel
las instrucciones de un lenguaje de alto nivel significan muchas más cosas para la computadora ¿no? que las que en el lenguaje se expresan. Es una sola instrucción en el lenguaje de alto nivel y corresponde con varias cosas más elementales que la computadora sí sabe hacer. O sea que las instrucciones del lenguaje de alto nivel no las sabe hacer la computadora. No las entiende, solo entiende las más elementales que se obtienen a partir de aquella, ¿no? Que se obtienen a partir de aquella. ¿Quién las obtiene? Ah, pues sí. Habría que pensar de cómo hacer eso después, ¿verdad? Una primera aproximación. Una primera aproximación. ¿Qué tal que en vez de poner 100101, que es una suma, ponemos o escribimos un add en inglés, ¿no? Una suma en inglés. ¿Qué tal que en vez de poner 100110, ponemos sub en inglés, ¿no? Una subtraction, una resta. Es una primera aproximación, en efecto, representar de manera directa cada uno de los códigos que representan las operaciones con un mnemotécnico en inglés que representa esa operación y que nos es más fácil de recordar, como una suma o como una resta, ¿no? Un add o un sub en inglés, o un mul para multiplicar, o un diff para dividir, o un XOR para un XOR, cosas por el estilo, ¿no? Es una primera aproximación, en efecto. De todas maneras, esas cosas están escritas en caracteres ADD, ¿no? Eso no lo entiende la computadora. Pero sí es más fácil determinar cuál es el código que realmente la computadora va a entender, porque ADD corresponde con 100101, ¿no? Cada vez que nos encontramos con un ADD, traducimos por 100101 y entonces ya tenemos el asunto resuelto, ¿no? Aquí hay una palabra clave que estoy usando que es traducir. En efecto, tomamos un lenguaje que en principio es más cercano al ser humano y lo traducimos al lenguaje de máquina. En este caso en particular, como la traducción es 1 a 1, el nivel semántico de esta cosa, de estos mnemotécnicos, es el mismo que el nivel semántico del lenguaje de máquina. Estamos prácticamente programando el lenguaje de máquina fingiendo que es otra cosa, ¿no? Disfrazando cada uno de los códigos de operación en binario de una palabra en inglés. Pero la correspondencia es 1 a 1. Así que el nivel semántico es el mismo. Entonces es un lenguaje de bajo nivel, al que por cierto llamamos lenguaje ensamblador, ¿no? Es una representación simple del lenguaje de máquina. Ok. Gracias, Jesús. Es una representación simple del lenguaje de máquina, nada más utilizando mnemónicos para representar cada una de ellas de otra manera, pero la correspondencia, decía yo, es 1 a 1, ¿no? Entonces es un lenguaje de bajo nivel, le llamamos lenguaje ensamblador, y está prácticamente, pues es esencialmente el mismo que el lenguaje de máquina, solo representado de otra manera, ¿no? Pero entonces hay un traductor, ¿no? Debe haber un traductor que lea ADD y entregue 100101, ¿no? Es un traductor que tiene una labor muy fácil, porque como la correspondencia es 1 a 1, solo cada vez que se encuentra uno esto, tiene que escupir esto, ¿no? Es un search and replace, punto, ¿no? Básicamente. Entonces es un traductor muy simple, pero pues, nosotros no programamos tampoco ya el lenguaje ensamblador en general. Programamos en lenguaje de alto nivel. Debe haber otros traductores más interesantes, ¿no? En efecto, la computadora solo entiende su propio y peculiar lenguaje, no sabe C, no sabe Python, ¿no? No sabe Java, no sabe Prolog, no sabe ninguno de esos. Si le damos un programa en lenguaje de alto nivel, ¿cómo le hace para ejecutarlo? Debe haber un traductor, a fuerzas, ¿no? En efecto, un programa que recibe como entrada un programa en lenguaje de alto nivel, ese sí es un alto nivel semántico, ¿no? Que corresponde a muchas instrucciones del lenguaje de máquina, cada una de las instrucciones de ese lenguaje, y debe de alguna manera traducirlo al lenguaje de máquina. Conocemos de dos, ¿no? ¿Ustedes conocen? Intérpretes, Intérpretes, por ejemplo. Otro, compiladores, bueno, no sé, compiladores. ¿sí? Ese es otro tipo de traductor, en efecto, ¿no? Los intérpretes y los compiladores son los dos tipos de traductores que conocemos, ¿no? El intérprete, como su nombre lo indica, toma cada una de las cosas, de los elementos que constituyen el lenguaje de alto nivel, cada una de las instrucciones del lenguaje de alto nivel, la traduce en friega en ese momento y las ejecuta. ¡Pum!
luego lee la siguiente instrucción del lenguaje de alto nivel, la traduce en friega en ese momento, la ejecuta y así, ¿no? Una por una. Instrucción por instrucción del lenguaje de alto nivel, las traduce y las ejecuta. O mejor dicho, ordena su ejecución, ¿no? Entonces, bueno, va una por una. Si se encuentra un error, se detiene en ese momento, ¿no? En esa instrucción en particular. Entonces, digamos que los intérpretes toman el programa y lo van ejecutando hasta que se encuentra un error, hasta que el programa termina. Punto, ¿no? Ejemplos de lenguajes interpretados, pues Prolog, por ejemplo, ¿no? Pues Basic, no le vayan a decir a nadie, porque luego me ¿Cómo? hacen bullying en la facultad, pero yo empecé a programar en Basic, hace muchos años, cuando era adolescente, pero bueno, Basic es un lenguaje interpretado igual que Prolog, igual que pues Scheme, igual que muchos otros, ¿no? Python también es interpretado, ¿no? Aunque no lo puede compilar, es interpretado. Sí, ¿me iban a decir algo? ¿Cobol? ¿Cobol y Fortran? No, COBOL y Fortran son compilados. Usan esto, ¿no? Un compilador, en cambio, recibe como entrada un programa completo en lenguaje de alto nivel y genera una copia, una versión completa de todo ese archivo, de todo ese programa en lenguaje de máquina. Lista para su ejecución, pues, ¿no? O casi lista para su ejecución. A veces falta un ligador, pero bueno. Entrega como salida el programa traducido, ¿no? Que ya es entendible, ya está en código para que la máquina lo pueda ejecutar. Entonces, bueno, esos son los dos tipos, ¿no? Los intérpretes. Profe, preguntita. Sí. Entonces, el intérprete lo va haciendo instrucción por instrucción y el compilador lo hace en su totalidad. Sí, el compilador genera una versión ejecutable del código. El intérprete no genera una versión ejecutable del código, ejecuta una por una, ¿no? Y el compilador, por cierto, lenguajes compilados que conozcamos, pues C, COBOL, Fortran, Delphi, etcétera, ¿no? Un chorro de diferentes lenguajes. Una pregunta, entonces, digamos, para redondear esto, un lenguaje interpretado es un lenguaje a tiempo real y un lenguaje compilado es un lenguaje que primero se empaqueta, se lo manda a la máquina y la máquina lo hace y te regresa cosas. En efecto, sí. De hecho, cuando uno trabaja con lenguajes... Pregunta. Sí, dime. ¿Los interpretados son siempre perezosos? Bueno, es que también se los clasifica como lenguajes perezosos o glotones, si mal no recuerdo. Ajá, sí, que hagan lazy evaluation y cosas así. Sí, en general sí. Casi todos los intérpretes son así, ¿no? De hecho, no recuerdo. Tendría que repasar algunas cosas. Pero bueno. Lenguajes compilados, ¿no? Ya dije C, Fortran, ¿no? Java, ¿cómo es? Interpretado. Sí, ¿verdad? Java es un híbrido muy chistoso, ¿no? Bueno, es una mezcla entre interpretado y compilado. Ajá, sí, Java es una cosa bien extraña, ¿no? Porque Java agarras tu programa y lo pasas por el compilador y genera código de máquina, de una máquina virtual. De una máquina que no existe, no está montada sobre tu computadora, que es la máquina virtual de Java, ¿no? En efecto. Y entonces la máquina virtual de Java interpreta las instrucciones que le estás dando en bytecode después de haberlo compilado, ¿no? Sí, está chistoso. Es un híbrido interesante. Y es un híbrido interesante porque el objetivo fundamental de Java era hacer transportable el código. Bastaba con que tuvieras la máquina virtual ya compilada, lista para su ejecución en diferentes plataformas, para poder tener código en Java ejecutable en todas ellas, sin tener que cambiar la compilación, ¿no? Eso está a poca madre. Es una buena idea, ¿no? ¿Preguntas? ¿Cuáles son las ventajas de uno sobre el otro? Pues programar en un lenguaje interpretado es mucho más dinámico, ¿no? En general. Entonces uno puede hacer pruebas y cachar errores, en general, de manera más sencilla, digamos, que en un compilado. Pero el código que se genera, o sea, digamos, no podrías pensar en hacer un software razonable en producción, pues, con un lenguaje interpretado, porque pues, es bastante más ineficiente, ¿no? Los compiladores hoy día tienen un chorro de cosas ya hechas, un chorro de conocimiento incorporado que hemos ido generando a lo largo de las últimas, 5 décadas, yo creo, ¿no? Y entonces, toman tu código y hacen maravillas con eso. O
sea, hacer cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar para hacer código súper eficiente. Y entonces, pues, un código compilado siempre es mucho, mucho más eficiente que un código interpretado, ¿no? O sea, no vas una por una, generas una versión completamente nueva y mucho mejor del código que tú tecleaste, ¿no? Un ejemplo simple. Imagínate que tienes un for. En ese for tienes una instrucción ahí dentro del for, tienes una instrucción que no depende de la variable sobre la que estás iterando en el for. Entonces, pues, ¿para qué pones eso ahí, güey, no? Ah, el compilador se da cuenta. Hoy día se dan cuenta y sacan esa cosa de fuera del for. Así de, no voy a estar repitiendo esta estupidez todo el tiempo, o sea, ¿para qué, no? Ese es un error del programador, digamos. Lo voy a sacar del for. Cada vez que pasas por el for, haces una evaluación de una función, ¿no? El compilador se da cuenta y dice, pues esta función siempre entrega el mismo valor. Pues eso es common subexpression, la voy a sacar del for, voy a evaluarla solo una vez y no cada vez que pase por el for, ¿no? Optimizaciones como esa las hace el compilador. El compilador de C, por ejemplo, en nivel 2 de optimización ya es esas cosas, ¿no? O sea, agarra tu código y lo cambia completamente si tienes cositas como esa, ¿no? Lo cambia completamente para hacer una versión súper eficiente de él, ¿no? Entonces, bueno, usar un compilador o código compilado es siempre como una mejor idea si uno se preocupa por la eficiencia y cosas así, ¿no? Bueno, esa pregunta ya la formulamos, ¿no? Y ya dimos algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo se ven? ¿Cómo se ven las instrucciones del lenguaje de máquina cuando están guardadas en la memoria? Por supuesto, conceptualmente para nosotros, ¿no? Porque realmente se ven como un conjunto de condensadores con o sin carga, pero bueno, ¿cómo se ven? A lo mejor como algo como eso, ¿no? 1, 0, 1, 0, 0. Por cierto, eso es un 20, ¿no? Escrito en binario es un 20 en decimal. A lo mejor es el código de una suma. Entonces, por eso puse ahí un add. Luego ese 0, 1, 1, 0, 1, 0, en verdecito que está ahí, es un 26. A lo mejor eso lo interpreta la computadora como utiliza el registro 26 del banco de registros que está dentro del procesador, ¿no? Y luego el número que sigue ahí, ese numerote, esa cadena de ceros y unos en amarillito, es un 9530 escrito en binario. A lo mejor eso lo interpreta la computadora como el 9530. Y entonces la instrucción que estoy codificando ahí, en puros ceros y unos, realmente a lo mejor significa lo que está ahí abajo a la derecha, ¿no? En el registro 26, coloca el resultado de haber sumado el contenido previo del registro 26 con un 9530. Punto, ¿no? Esa es una interpretación no ambigua de esa instrucción en una computadora posible, ¿no? Pero por supuesto todo está codificado, ¿no? En ningún momento le estoy diciendo que es un registro. Pero es que ese segundo campo, con ese código de operación que está ahí, significa que utiliza el registro 26. Y el numerote que está a la derecha no es interpretado como otro número de registro, no, es interpretado como el número 9530, porque así fue diseñado el conjunto de instrucciones de esa máquina, ¿no? Entonces eso está chido. Es un posible significado. Otra computadora a lo mejor podría interpretar de otra manera, porque decía yo, el lenguaje de máquina pues, depende de cada máquina, ¿no? No hay un lenguaje de máquina universal. Cada arquitectura de conjunto de instrucciones interpreta las cosas de diferente manera y tiene formatos diferentes para representarla, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con un conjunto de instrucciones o con la arquitectura de un conjunto de instrucciones. En inglés, Instruction Set Architecture, ¿no? Que son las siglas ISA que están ahí arriba. Diseñar un ISA consiste en decidir pues, qué instrucciones van a estar en el catálogo de cosas que la máquina va a saber hacer per se, ¿no? Que van a estar interconstruidas en el procesador prácticamente. ¿Cómo se van a representar? O sea, estos códigos de aquí, de aquí, que significa add, pues es parte de ese catálogo, ¿no? ¿Qué códigos voy a utilizar? ¿Y cuáles van a representar cuáles operaciones, ¿no? Luego, ¿qué formato obedecen? Esto de aquí, al final de cuentas, es un formato, ¿no? Está diciendo, primero va el código de operación. Luego los siguientes 6 bits son el número de un registro. Luego los siguientes, no sé cuántos bits, son el operando que sigue, ¿no? Entonces, cuando uno define un conjunto de instrucciones, un ISA,
pues uno define todas esas cosas, ¿no? ¿Qué instrucciones van a hacer? ¿Cómo se van a representar? ¿Qué formatos van a tener? Y además, por supuesto, cómo vamos a decirle al procesador dónde encontrar los operandos. En este caso en particular, por ejemplo, este código de aquí significa ve al registro del procesador en el número 26 y ese registro 26 lo vas a usar como operando. Y en cambio este de aquí es utilice el número que está ahí en la instrucción, ¿no? Igual podría ser una dirección de memoria, igual podría ser, no sé, ¿no? Las interpretaciones diferentes, es de las cosas que decidimos en el conjunto de instrucciones, ¿no? Miren, aquí hay varios ejemplos de conjuntos de instrucciones o de arquitecturas de conjuntos de instrucciones. Una de las primeras es esa, la IBM System 360. Fue famosa porque fue digamos, la primera máquina que tenía su arquitectura de conjunto de instrucciones, ¿no? De tal forma que después podrían fabricar procesadores diferentes, nuevas versiones, etcétera, pero con el mismo conjunto de instrucciones. La idea original detrás de esa decisión de IBM era, usted cómpreme esta máquina. Si me compra esta máquina, es un sistema 360. Entonces, después le voy a vender actualizaciones de esta misma máquina y lo que haya usted invertido en software para ella, no lo va a perder. No va a perder usted esa inversión porque el conjunto de instrucciones de este nuevo procesador va a ser igual que el conjunto de instrucciones que tenía el procesador previo, solo que va a ser más eficiente, ¿no? Va a ejecutar los mismos programas que usted ya ejecutaba, pero más en friega, ¿no? Entonces, es bastante mejor idea. Digamos que diseñar un conjunto de instrucciones, una arquitectura de conjunto de instrucciones, da pie para que uno diseñe muchos procesadores diferentes o diferentes versiones de un procesador a lo largo del tiempo, manteniendo el mismo conjunto de instrucciones, lo que garantiza la compatibilidad hacia atrás y entonces la no pérdida de inversión de dinero en software, ¿no? x86 es, con mucho, yo creo, a lo largo de la historia de la computación, es el conjunto de instrucciones más famoso del mundo, ¿no? x86 lo diseñó Intel en 1974, ¿no? Y es el conjunto de instrucciones que utilizan pues, todas las PCs de esta máquina en la que estoy enfrente, de la que estoy hablando yo, y muy probablemente las de ustedes también son x86, ¿no? Si es que no tienen una Mac. No, pero yo también uso Intel. Todas prácticamente, ¿no? Pero las AMD también se basan en x86. Sí, también, en efecto, ¿no? En el mismo conjunto de instrucciones, de hecho, ¿no? En buena medida esa fue la estrategia con la que AMD se introdujo en el mercado, ¿no? Cuando yo conocí a AMD, fue hace muchos años, en 1989, yo creo, ¿no? AMD, Advanced Micro Devices, fabricaba, pues chips, ¿no? Pero eran chips como para diseñar procesadores, o chips como para diseñar computadoras, pero a patas, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo, cuando conocí a AMD, la conocí porque necesitaba yo, luego vamos a hablar de eso, ¿no? Yo tenía que diseñar el microcódigo de un procesador, ¿no? Y entonces tenía un AMD 2900, ¿no? Que era mi unidad de control, y yo tenía que decirle cuáles eran las instrucciones del lenguaje de máquina de la máquina que estaba diseñando. Entonces tenía una AMD 29900, ¿no? Que era pues, la micromemoria y, bueno, un chorro de cosas ahí alrededor, ¿no? Entonces uno podía diseñar procesadores usando chips de AMD. Y después AMD vio el potencial que tenía de diseñar procesadores de veras y decidió diseñar procesadores con un conjunto de instrucciones que ya estuviera en el mercado, ¿no? x86, en efecto. Luego, hace algunos años, en 2000, sí, por ahí de 2000, Intel se lanzó a un mercado nuevo, con arquitecturas de 64 bits en los registros del procesador. Entonces diseñó IA64, que no es x86. La máquina, muy probablemente la máquina que tienen ustedes ahorita, su laptop, es una máquina de 64 bits, pero con conjunto de instrucciones x86. Entonces le llaman x86-64, ¿no? Y en cambio, IA64 era no x86, era un paradigma diferente de conjunto de instrucciones, ¿no? Y fue el primer intento de Intel por meterse al mercado de 64 bits. Funcionó bien, pero no sé si sigue habiendo procesadores IA64. Luego ustedes van a programar, dime. Perdón, de hecho sí se sigue usando en los procesadores
bueno, los que son para serie de servidor, Ah, los se high-end. usan mucho en el conjunto IA64. Ah, qué bueno, órale. Después vamos a hablar de IA64 porque introdujo cambios notables en algunas cosas que tienen que ver con optimización. Luego vamos a hablar más de IA64. Luego ustedes van a programar en un simulador de MIPS. MIPS es una arquitectura de conjunto de instrucciones. También hay muchos procesadores de la compañía MIPS, también así se llama, ¿no? Que tienen esa arquitectura. PowerPC, que es un diseño de IBM, ARM, ¿no? Que pues, lo tenemos en los procesadores de los teléfonos, luego y cosas así, ¿no? También es una arquitectura de conjunto de instrucciones. Spark, cuando empecé yo a programar, lo empecé en una microcomputadora y usábamos un procesador 65C02, ¿no? Que es una arquitectura de conjunto de instrucciones. VAX, no sé, hay un chorro de diferentes, ¿no? De diferentes arquitecturas de conjuntos de instrucciones. Bueno, regresemos a nuestro esquema de von Neumann, ¿no? Teníamos esto, ¿no? A ver, tenemos la memoria. En la memoria guardamos datos e instrucciones. Luego, pues leemos instrucciones y hay que ejecutarlas. La ejecución se hace en la unidad central de proceso. Así que hay que traerlas para acá. Por cierto, quien hace eso es la unidad de control. Así que hay que traer la instrucción a la unidad de control. Y luego hay que determinar qué hay que hacer, qué operación, una suma, una resta, etcétera, y con quién hay que hacerlo. O sea, qué operandos usa. Pues eso no es inmediato, ¿verdad? Vamos a tener que guardarla aquí en algún lugar. Uh-huh. Y además luego tengo que ir a la memoria otra vez y traer la siguiente instrucción a esa. Se dan cuenta que voy a necesitar un lugar donde diga la dirección de la instrucción que hay que traer. Y un lugar en donde una vez que la traigo, guardo la instrucción para poder interpretar luego los campos y este es una suma, y con este es operando, y este es el otro operando, etcétera, ¿no? En efecto, vamos a necesitar esas cosas. Se llaman registros temporales. No son registros que estén disponibles para los programas, ¿no? Sino que son registros que necesita la unidad de control para poder trabajar, para poder hacer su chamba. Esto es lo que acabo de decir, ¿no? Tenemos que ir a la memoria de instrucciones, una por una, la traemos a la unidad de control, la decodificamos para saber qué hay que hacer y con quién hay que hacerlo, y hacer lo necesario para ejecutarla, y luego traemos la siguiente instrucción. Lo que necesitamos para eso es poder guardar cosas ahí un rato, ¿no? Son registros temporales, se llaman, y están dentro del procesador, en particular dentro de la unidad de control del procesador. No forman parte de lo que llamamos nosotros normalmente los registros de procesador, que son registros en donde se guardan operandos y sirven para ejecutar los algoritmos que el procesador tiene que ejecutar. Estos son más bien registros auxiliares que se necesitan para poder garantizar la operatividad del procesador, como donde necesitamos guardar la dirección de la instrucción, o el otro, donde tenemos que guardar la instrucción para poder decodificarla. Y se llaman así. En prácticamente todas las arquitecturas así se llaman, ¿no? En todas las microarquitecturas se llaman así. Program counter, al cuate que me dice a dónde hay que ir a la memoria para traer la siguiente instrucción. E instruction register, a la caja donde guardo la instrucción una vez que la traigo, ¿no? Estos dos siempre están presentes en cualquier arquitectura. Luego el instruction register va a guardar la instrucción y hubo que traer, ¿verdad? La instrucción. Y luego el program counter tiene que actualizarse y traer la siguiente. Y hay que estar trayendo y llevando cosas entre registros, ¿no? Y luego también están los registros del procesador de donde tengo que tomar los operandos, hacer una operación, una suma, un XOR, lo que sea, y guardar el resultado en otro lugar. Tengo que hacer esas transferencias de información o de datos de un registro a otro. Pensemos un poquito en lo que hemos estado hablando de la clase pasada. O sea, tengo que hacer transferencias entre registros. Esos registros están hechos de, veto a saber, de cosas que tienen que ver con electrónica, en particular de transistores, ¿no? Y cada uno de esos transistores tiene que dejar pasar o no corriente a través de él
saturando el material SP, el canal P que estaba acá, ¿no? Ah, ya estaba muy atrás. Aquí. Ese canal P, tengo que saturarlo de electrones para poder dejar pasar la corriente entre las Ns, ¿no? Así que eso toma tiempo. No es inmediato, ¿no? Mm. ¿Eso qué, a qué les hace pensar eso? ¿Necesito hacer transferencias Necesita un de buffer. registros? ¿Mande? Perdón. Se necesita un buffer. No tanto como eso, más bien hay que pensar en que hay que tomar tiempo para hacer cosas, ¿no? O sea, no importa que tengas un buffer, porque realmente tendrías que transferir cosas al buffer para después ponerlas en otro lugar. No, más bien me refiero a que una vez que transfieres datos de un lugar a otro, tienes que esperarte a que esos datos se estabilicen en el lugar al que llegaron, ¿no? Ah, sí, no es mecánico, pero sí, es un símil. Me lo pasó mi hija. Ah, ella sí tiene un teclado mecánico, porque luego juega y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, este, eh, el chiste es que si tú transfieres datos de un registro a otro, en este registro al que llegan, hay que permitir que los transistores que están en medio y que están en el registro se saturen para que adquiera, para que dejen pasar las cosas, ¿no? Eso no es inmediato, hay que esperar a que se saturen. De hecho, si estuviéramos en ingeniería, seguramente ya habríamos visto la curva de saturación de un transistor, ¿no? Y consiste en que una vez que le aplicas voltaje en la base, hay que esperar a que se cargue suficiente para que deje pasar las cosas, ¿no? Eso toma tiempo. A lo que me refiero es a que no puedes estar operando todo el tiempo, no puedes estar operando de manera continua en el tiempo. Hay que esperar a que las cosas se saturen y se estabilicen para después dejarlas pasar hacia otro lugar, ¿no? Pues, es decir, a lo que me refiero es a que esto, ¿no? La computadora, cualquier computadora electrónica digital de las que tenemos actualmente, no puede operar de manera continua en el tiempo, ¿no? Necesitan un tiempo de saturación los transistores que están ahí, necesitamos que se estabilicen las cargas de donde van a llegar, necesitamos esperar. Así que, como no podemos operar continuamente en el tiempo, tenemos que hacerlo discretamente en el tiempo, a pasos, ¿no? Necesitamos entonces un reloj que marque el paso, ¿no? Un metrónomo, como el que usan los que están aprendiendo a tocar el piano, ¿no? En efecto, necesitamos un reloj que marque el ritmo de trabajo, habilitando o deshabilitando a la operación, las transferencias de registros, para permitir que las cargas se estabilicen, ¿no? Y tendríamos que hacer algo como esto, ¿no? Poner en el sistema una señal de reloj. Perdón, voy a tomar un poco de agua. De tal forma que siempre que la señal está arriba, se permite que las cosas pasen de un lugar a otro, ¿no? Se permite que haya una transferencia de registros, de datos de un lugar a otro. Ya que llegan a otro lugar, el reloj está abajo, punto. Ahorita nadie hace nada, nadie transfiere nada. Estoy esperando a que se saturen los condensadores, digo, los transistores, a que los condensadores adquieran la carga que deben adquirir, a que todo se estabilice electrónicamente hablando. Y ya después, cuando el reloj vuelva a estar arriba, podemos hacer otra cosita, ¿no? Podemos hacer otra transferencia, podemos hacer otra operación elemental, digamos, ¿no? De mover cosas de un lugar a otro. Pero entonces, bueno, toda esta discusión venía a colación porque lo que quiero decir es que las computadoras no operan de manera continua en el tiempo, necesitan un reloj que habilite o no transferencias de registros en ciertos momentos para permitir que las cosas funcionen de veras en el mundo físico, electrónico, ¿no? Y entonces, por supuesto, ya podemos decir, si el tiempo va recorriendo en el eje de las X aquí, y solo hay dos valores 0 y 1, etcétera, ¿no? Y cada vez que está en 1 la máquina hace algo y cada vez que está en 0 la máquina no hace nada, estamos esperando. Entonces nos conviene que esté en 1 muchas veces a lo largo de un segundo, ¿no? Ujú. Es una señal oscilatoria. Como toda señal oscilatoria podemos medir su frecuencia, ¿no?
Un ciclo por segundo, ¿se acuerdan? Es un hertz. Así que la computadora trabaja más cuantos más hertz tenga cuantos más hertz tenga, ¿no? Porque un hertz es un ciclo por segundo. Es decir, cuantos más ciclos por unidad de tiempo tenga, ¿no? Trabajando. O, si consideramos el inverso de la frecuencia, la duración del ciclo, ¿no? Es decir, el one clock period que está ahí puesto en la ilustración, ¿no? Si eso hacemos que sea lo más chiquito posible, hacemos que la máquina trabaje más, en efecto, ¿no? Por unidad de tiempo. En efecto, eso es a lo que le llamamos los gigahertz de la computadora, ¿no? Los gigahertz del procesador es la frecuencia de operación del procesador, ¿no? Como sabemos que la computadora no puede operar continuamente a lo largo del tiempo, lo que hacemos es que pues, ponerla a trabajar a pasos discretos. Y por supuesto, nos conviene que haya cuantos más pasos por unidad de tiempo, como sea posible, para que trabaje más, para que haga más cosas, ¿no? Por unidad de tiempo. Por eso es importante, o por eso se considera como un factor importante, ¿no? En el desempeño de una computadora, la frecuencia de operación. Por eso decimos que mientras más gigahertz tenga el procesador, es mejor, ¿no? Por cierto, aquí hay algunas anotaciones importantes, o sea, un kilo son 1000, entonces un kilohertz son 1000 ciclos por segundo, un megahertz es 1.000.000 de ciclos por segundo, o sea, una oscilación, 1.000.000 de oscilaciones en un segundo, 1.000.000 de oscilaciones en un segundo, ya se oye cañón, ¿no? 1.000.000 de transferencias de registros en un segundo. En mi época, los procesadores iban a esas frecuencias, ¿no? De megahertz. Cuando ya estaba yo titulado eran 700 megahertz, cosas como esa, ¿no? Cuando yo estaba chiquito era, o sea, en 1987 era 4.77 kilohertz, megahertz, perdón, ¿no? O sea, bien poquitos. Y hoy día, pues, 3 gigahertz, ¿no? 2.8, chale, ¿no? Y 1 giga son 1.000.000.000 de ciclos por segundo. O sea que la computadora puede hacer 1.000.000.000 de movimientos de electrones, ¿no? De un lugar a otro en un segundo. Eso es un indicador de cuántas instrucciones podría hacer, ¿no? No necesariamente, por supuesto, es una por ciclo, pero ya veremos, ¿no? El inverso es la duración del ciclo de reloj. Correspondiendo con un kilohertz, serían milisegundos, ¿no? El tamaño del intervalo de tiempo entre una subida del reloj y la siguiente subida del reloj. Un megahertz correspondería con un microsegundo de tiempo de duración de ciclo. Y 1 gigahertz correspondería con una duración de un nanosegundo, ¿no? Es el inverso. Pues cámara. Y pues eso es todo lo que había. Pues de hecho ya se acabó la clase, ¿no? Bueno, no. Habíamos dicho que no íbamos a durar 1 hora y media. ¿Tienen preguntas? Yo, Sí. ¿cómo es posible que un reloj pueda alcanzar esas frecuencias? O sea, eléctricamente, ¿qué tiene que suceder para que alcance esas velocidades? Pues bueno, realmente no sé cómo funcionan los relojes. No sé cómo es que hacen que oscile algo, ¿no? A veces, o sea, se usan cristales, ¿no? De algunos materiales para que naturalmente producen oscilaciones. Supongo que están basados en esos, pero no sé cómo le hagan para multiplicar frecuencias y para dividir frecuencias, ¿no? Eso sí, tendría que ver cómo se le hace para hacer multiplicadores de frecuencia, cosas por el estilo. No sé, puedo averiguar. Gracias, profe. Los relojes digitales, ¿no? Están basados justamente en eso, ¿no? En principio de que hay cristales que oscilan, ¿no? A ciertas frecuencias. El cuarzo, por ejemplo, ¿no? Los cristales de cuarzo oscilan a cierta frecuencia y por eso se pueden utilizar para hacer relojes. Entonces, bueno, supongo que es el mismo principio, pero no sé cómo le hagan para electrónicamente dividir frecuencias y cosas por el estilo. Se les llama materiales piezoeléctricos y justamente el cuarzo Mm, es la base de uno de ellos. órale. Pero entonces está sometido a cierta presión. Bueno, Pues no sabría yo decirle con precisión, pero tengo entendido que para los relojes digitales y para las calculadoras, pues sí se les somete a una cierta
cantidad de presión para que genere esa vibración. Mm, Supongo que con la batería basta, ¿no? Ujú. Y de hecho, Órale. ¿Alguna otra pregunta? Jeje. Sale, nos vemos, Yael. Pues nos vemos todos. Entonces, nos vemos el viernes, ¿no? Ah, no, el lunes de la semana que entra, ¿no? El lunes de la semana que entra. Nos vemos. Sale, profe. Mientras tanto, cuídense mucho. Estamos en el chat por cualquier Bye, cosa bye. que se les ofrezca. Órale. Sale, Luego. ahí nos vemos. Nada. Profe, Eu. entonces el viernes no tenemos ayudante. El viernes, no. Todavía no. Ah, ok, va entonces hasta el Ah, lunes. no, espérame. ¿Qué dijo Jimena? Ya no me acuerdo. No sé, yo tampoco me acuerdo. Ah, bueno, le pregunto y les aviso por el chat. Padrísimo. Gracias, Órale. profe. Sale. Cuídese. entonces, Profe. mañana no hay clase. No sé, les aviso por el chat, ¿no? Vale, gracias.